Estamos esperando el tren. Vamos a hacer una escapada a la estación de Canfranc. Estamos en el tren que va de Zaragoza a Canfranc, o como se suele llamar, el Canfranero. Nos esperan 3 horas y media de viaje. Mira la estación, nosotros estamos por detrás. La entrada principal está por el otro lado. Hemos llegado a la estación de Canfranc. Como ven, a mis espaldas está la estación. Está nevando muchísimo. A mi izquierda está el pueblo de Canfranc, al que no podemos ir porque hemos venido en tren y hay que ir en coche, de a pie no se puede ir. Y a mi derecha vamos a hacer una rutita muy cortita para ir a ver la boca del túnel por donde se hacía la conexión entre España y Francia por ferrocarril. Hemos decidido hacer el paseíto por el bosque y luego bajaremos por la carretera. ¡Vamos! Mirad qué bonito está nevando, un paisaje de invierno precioso. Estamos en pleno bosque con una tranquilidad total. Silencio y nieve. Mira, nos quedan 8 kilómetros hasta Francia. ¿Vamos o qué? Vamos. Estamos buscando la boca del túnel que une España con Francia. Estamos un poco perdidos. A ver si está por aquí. Y si no, tendremos que volver. Mira, Georgiana, por aquí pasa Río Aragón. ¡Qué bonito! Hemos llegado al camino francés, la parte francesa del Camino de Santiago. Por ahí se llega a Candanchú. Hay gente que se atreve a hacer rutas con este tiempo. Aún estamos buscando la boca del túnel. No sé si es aquí, encima de donde estamos en este puente o dónde está, pero estamos en ello. Vamos ya. Vamos. Hemos vuelto a la estación porque no hemos encontrado la boca del túnel que estábamos buscando y les quería contar un poco la historia de ella. El propósito de esta estación es crear un paso fronterizo que comunique España con Francia. Su construcción empieza en 1915 tras la Primera Guerra Mundial y acaba en 1925. Tiene 241 metros de longitud, una anchura de 12 metros y medio, 150 puertas y tantas ventanas como tiene un año, 365. Como ven, está igual por delante que por detrás y en estos días se está remodernizando y se va a transformar en un hotel de lujo. Por eso vemos tantos materiales por aquí de construcción. Hemos encontrado un bar aquí enfrente de la estación que se llama así mismo La Estación. Y vamos a entrar a tomar algo caliente. Nos tomamos unos cafés bien calentitos. Yo me he cogido un bollo y Dani Una tarta de queso. Estamos aquí bien calentitos con el fuego
Es un bar con un ambiente muy familiar, nos ha gustado muchísimo. Se encuentra justo enfrente de la estación y tiene por las paredes fotos de la antigua estación de Canfranc, que la verdad es que nos han impresionado bastante. Mirad qué bonito todo y por la ventana se ve la estación. Precioso. Ahí se saldría de lo que es Canfranc Estación, que es donde estamos nosotros, y por ese túnel que se ve ahí al final se haría ya la llegada al pueblo de Canfranc, que es lo que nos decía a nosotros desde la oficina de turismo, que nosotros andando no podemos llegar al pueblo. Vale, nos hemos encontrado con la central aquí y toda esta zona para arriba. Volvemos a la estación de Canfranc, es zona turística. ¿Qué haces, Dani? Voy a hacer un muñeco de nieve. Ah, vale. Aquí enfrente de la estación. Sí. ¿Y qué le haces? ¿Has hecho el tronco? Ah, Pequeñito, pero... ¡qué bonito! Hay que buscarle botones y ojos y todo eso, Sí, ¿no? todo. Ya estás. Ya estoy. A ver qué has hecho. Ahí está. El muñeco de nieve. Muñeco de nieve con una narizota. Tenía una nariz Guapísimo. grande. ¡Guapísimo! Aquí acaba nuestra visita a la estación de Canfranc. Nos vemos pronto. Adiós.